Al trasladar las fuerzas F1, F2 y F3 a nuestro centro de coordenadas, se generan momentos de traslación, que deberíamos calcularlos como los productos de las fuerzas por las respectivas distancias. Sin embargo, al trabajar en el espacio es bastante complicado determinar la distancia que sea perpendicular a la recta de acción de cada una de las fuerzas. Por eso se va a trabajar con el momento como un producto vectorial entre la fuerza y la distancia, teniendo en cuenta lo siguiente, que tanto las fuerzas como las distancias estarán expresadas como vectores. Las fuerzas con sus componentes en X, en Y y en Z, y lo mismo las distancias, que en realidad se corresponderán con la posición del punto de aplicación de cada una de las fuerzas. De esa manera calcularíamos M1, M2 y M3. El momento como producto vectorial de la fuerza y de la distancia, que está expresado aquí, tiene como módulo esta expresión que está aquí debajo y que es muy simple de comprender. Si tenemos una fuerza cualquiera y la distancia que hay entre el punto de aplicación y un punto cualquiera, la distancia perpendicular a la recta de acción no será ni más ni menos que el cateto opuesto de este ángulo, es decir, esta distancia d multiplicada por el seno del ángulo alfa, que es lo que se expresa de esta manera. El momento que estaría en este caso rotando respecto del punto marcado en sentido antihorario se tiene que expresar empleando la regla del tirabuzón. Para trabajar con la regla del tirabuzón, lo primero que se tiene que tener presente es el plano que forman la fuerza con la distancia al punto de aplicación. Y el momento que se genera como producto vectorial entre la fuerza y la distancia al punto de aplicación será perpendicular al plano que forman estas dos líneas. Con lo cual, lo que resta definir es el sentido que tendría ese vector. Para obtenerlo, se empleará la regla del tirabuzón, que simplemente consiste en girar un tirabuzón en el mismo sentido en el cual giraría el momento, y hacia donde se dirige la punta del tirabuzón será el sentido que tendrá este vector de momento obtenido como producto vectorial. Por lo tanto, para trabajar en un sistema de fuerzas no coplanares y no concurrentes, no emplearemos trigonometría, sino trabajaremos con vectores, porque de esa forma será mucho más simple, a pesar de que se tenga que trabajar con vectores con sus versores y, j y k. Una vez que se obtengan estos tres momentos, cada uno tendrá una orientación diferente en el espacio y a su vez se podrán descomponer en un momento 1 a lo largo del eje X, un momento 1 a lo largo del eje Y y un momento 1 a lo largo del eje Z. O sea que M1 tendrá componente en X, en Y y en Z eventualmente. Y lo mismo ocurrirá con M2 y con M3, siempre en el caso más genérico. En casos particulares podrá suceder que alguna de las componentes sea nula. Aquí a la derecha hemos planteado cómo sería la traslación de una de las fuerzas. Con las otras dos se tendría que hacer un proceso completamente análogo. Al llevar esta fuerza F1 al baricentro se generará un momento. Ese momento giraría, como se ve aquí, en sentido horario. Si se utiliza la regla del tirabuzón, es decir, se trataría de atornillar o clavar un tirabuzón en un corcho, estaría girando de esta manera y por lo tanto el vector momento resultante del producto vectorial iría, como se ve aquí, hacia abajo, porque la fuerza F1, como se puede apreciar, está contenida en el plano XY y el vector resultante, que es perpendicular a dicho plano, corre a lo largo del eje Z. Aquí debajo he planteado cómo estarían la fuerza y la distancia expresados como vectores, teniendo en cuenta lo siguiente: al estar en un plano horizontal, ninguna de estas dos magnitudes tiene componente en Z. Cuando se realiza el producto vectorial entre la fuerza
y la distancia, que es hasta el punto de aplicación de la fuerza, y no es perpendicular necesariamente a F1, obtendremos un vector momento que tiene que tener únicamente componente en K. Pasemos al cálculo de dicho vector. Para resolver el producto vectorial y obtener M1, se plantea el siguiente cálculo de determinantes. Primero se coloca a F1, que tenía una componente en X negativa, porque cuando la colocamos aquí, la componente en X va para atrás. Una componente en Y positiva, porque cuando la colocamos aquí, la componente sobre Y va hacia el semieje positivo de la Y. Y una componente en Z igual a 0. Luego se coloca la posición, es decir, la distancia de 1, que tiene, como se ve aquí, coordenada en X y en Y positivas ambas, que serían estas dos. La coordenada en Z vale 0. Y finalmente, la última de las líneas son los versores I, J y K. Se aplica la regla de Sarrus, con lo cual se repiten las dos primeras líneas aquí debajo, y posteriormente se hará una serie de productos. El producto de esta diagonal, de esta y de esta, que se pueden apreciar aquí. Menos A por D por K, está aquí. C por J por 0, que me da 0. Y por B por 0, que me da 0. Menos las tres diagonales que se ven aquí. Esta, esta y esta. La primera sería 0 por D por I, que da 0. 0 por J por menos A, que da 0. Y K por B por C, que la tenemos aquí. Realizando las cuentas se obtiene esta expresión. Y como se puede ver, es en el sentido negativo del eje Z y únicamente tiene componente en K, es decir, perpendicular al plano donde estaban contenidas F1 y D1. Este mismo proceso se tendrá que llevar adelante con todas las fuerzas que tenga el sistema, no coplanar y no concurrente. Es decir, para calcular M2, que es el producto vectorial de F2 y D2, necesitaremos colocar primero las coordenadas de F2, luego las de D2 y finalmente I, J y K. Resolver el determinante empleando la regla de Sarrus y una vez que tenemos el momento, podrá ser que tenga componentes en las tres direcciones o, como en este, en alguna de las direcciones puede llegar a ser 0. Y lo mismo repetiremos para F3 y D3. Una vez que se tengan todos los momentos de traslación, hay algo que se va a poner en evidencia muy claramente, y que es que cada uno de los momentos está compuesto por una componente en Y, una componente en J y una componente en K, que se corresponden al eje X, al eje Y y al eje Z. En este caso, las componentes a lo largo de este eje y de este eje son nulas, y tenemos únicamente componente vertical. Por lo tanto, M1X será 0, M1Y será 0 y M1Z será menos AD menos C por B. De esa manera podremos obtener el momento resultante a partir de tres componentes, MX, MY y MZ, siendo la MX la sumatoria de todas las componentes en X de los momentos que tengamos. Lo mismo para MY y lo mismo para MZ. Una vez realizados todos los productos vectoriales, tenemos a los tres momentos expresados como la componente en X, la componente en Y, la componente en Z, cada una con sus versores IJK, como se puede ver aquí y aquí. Como se mencionó, es posible que alguna de estas componentes pueda ser nula de acuerdo a cómo están ubicadas nuestras fuerzas en el espacio. Hay algo que es evidente. Si esta fuerza está aquí en el plano XY y su vector momento va a estar corriendo a lo largo del eje Z, las dos componentes X e Y serán nulas. Pero F3, que está en el plano XZ, tendrá un momento M3 que correrá a lo largo del eje Y, con lo cual obviamente
esta componente y esta componente serán nulas en este caso. Pero independientemente de los valores numéricos que nos den las componentes, hay algo que es fundamental. Para obtener el momento resultante en X, sumaré las tres componentes en X. Para obtener el momento resultante en Y, sumaré las tres componentes en Y. Y para obtener el momento resultante en Z, sumaré las tres componentes de momento en Z. Una vez que tenemos todas las componentes de cada uno de los momentos, podíamos sacar el momento resultante en X como la sumatoria de todas las componentes en X de los momentos. El momento resultante en Y como la suma de todas las componentes en Y de los momentos. Y lo mismo ocurriría con el momento resultante a lo largo del eje Z, que será la sumatoria de todos los momentos que corrían a lo largo del eje Z. Con estas tres componentes podemos armar el vector momento resultante, que no es ni más ni menos que la suma vectorial de estas tres componentes que correrían a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z. Y el módulo de ese momento resultante se puede calcular con la expresión pitagórica extendida a la tercera dimensión. De modo tal que si hacemos la suma de los cuadrados de cada una de las tres componentes y le aplicamos la raíz cuadrada, tendremos el módulo del momento resultante. Ahora bien, ya conocemos el valor numérico de la resultante y su inclinación en el espacio. Y también el momento resultante de traslación a este punto en particular. Pero eso todavía no nos dice en qué lugar de todo el espacio estará ubicada la resultante. Hay un detalle al que hay que prestarle especial atención. Si bien cuando se calcularon los momentos vectoriales M1, M2 y M3, estos eran perpendiculares al plano que formaban la fuerza con la distancia, en el caso del momento resultante y la resultante R, no hay necesariamente una relación de perpendicularidad. Es decir, que la fuerza resultante del sistema muy posiblemente no sea perpendicular al vector momento resultante del sistema. Si se da que son perpendiculares, es porque se trata de algún caso especial o particular. Pero generalmente no ocurrirá que el momento resultante y la resultante del sistema de fuerzas sean perpendiculares uno respecto del otro. Una vez obtenido el vector del momento resultante, y que obviamente estaría pasando por aquí porque hemos reducido todas las fuerzas hasta el origen de coordenadas, nos vamos a encontrar que entre ese momento vectorial resultante y la resultante de fuerzas hay un ángulo alfa que no necesariamente es de 90 grados. Es más, si diera de 90 grados exacto sería un caso particular. Como el ángulo no es de 90 grados entre MR y R, a MR se la puede descomponer en dos componentes. Una que coincida con la dirección de la resultante y otra componente que sea perpendicular. De esa manera tendríamos que el momento resultante estará compuesto por dos vectores momentos, el MF y el MT, que es coincidente con la recta de acción de la recta R. Ahora bien, habrá un punto del espacio donde al trasladar a esta resultante R, el momento MF, que es perpendicular, se anulará. Con lo cual, al plantear esta ecuación que se ve aquí, que sería un producto vectorial de R por D igualado a un momento opuesto a MF, donde encontremos esta distancia desde este punto en el espacio en forma vectorial, tendremos un punto por el cual pasará la recta de acción de la resultante R. Y esa recta de acción se conoce con el nombre de eje central, que será el lugar al cual se podrá reducir finalmente nuestro sistema espacial y no concurrente en el espacio, donde siempre nos quedará
una resultante de fuerzas y una resultante de momentos, que es mt, que no se puede anular. De esa manera, ese momento mt resultará ser una magnitud escalar, porque estaría dado y definido por un plano perpendicular al de la recta R resultante de nuestro sistema.